bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un vídeo que nos parece bastante interesante porque últimamente se ha hablado mucho de este Star Wars Deck Building Game. Se ha hablado mucho, a la gente le está gustando, y la gente está hablando de que es un gran juego. Un juego que realmente no inventa nada de nada y que es un juego de construcción de mazo de los básicos de enfrentamiento entre dos jugadores, y que es muy sencillo de aprender y que tiene el mecanismo de un chupete, como se suele decir habitualmente. Pero ante el revuelo que ha generado este juego, bueno, pues nos ha parecido una muy buena ocasión para compararlo con dos juegos, no es que sean muy parecidos, sino que son iguales. Por un lado estaría el Harry Potter's Hogwarts Battle Defensa contra las Artes Oscuras, y por otro lado estaría el Star Realms Frontiers. No os dejéis engañar por el tamaño de las cajas, porque en el tamaño de las cajas influyen muchas cosas, influyen pues, que esos juegos tengan visibilidad en las estanterías de las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. 38 euros y 90 cartas en el mazo de mercado. 25 euros y unas 120 cartas en el mazo de mercado. 18 euros y 80 cartas en el mazo de mercado. Primeros datos objetivos de estos tres juegos. Son el mismo juego con algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver cuál os puede encajar mejor en vuestra ludoteca. Si nos metemos ya directamente con el protagonista principal de este vídeo, Star Wars Deck Building Game de Fantasy Flight, pues una de las cosas interesantes que tiene el juego, bueno, el manual parece muy tal, pero bueno, es que el juego es sencillo, pero el manual explica todo, absolutamente todo, lo desgrana y lo explica en un manual que está perfectamente hecho, eso sí, para personas que nunca en su vida hayan jugado a un juego de construcción de mazo. El manual en ese sentido, pues está muy bien. Hay una cuestión más, y es que si comprabas el juego en tienda física, para promocionar esa cuestión, pues venía con 150 fundas para las cartas, que de hecho sobran, hay 10 fundas más que lo que necesitas para enfundar todo, y la cuestión es que esas fundas vienen personalizadas en la trasera de las fundas con la misma ilustración que tiene la caja del juego. Si no, cada una de las cartas, en función de qué mazo sean y demás, pues tienen su trasera diferente. Pero bueno, estas fundas, que te venían de forma gratuita si comprabas el juego en tienda física, pues bueno, compensaban un poco el excesivo precio que tiene el juego con esos 38 euros para lo que es el juego. ¿Qué pasa? Que como es temática Star Wars, hay que pagar Star Wars, pues bueno, sube. Pero desde el punto de vista del comprador, para lo que es el juego, 38 euros comparado con otros juegos, acabáis de ver, acabamos de decir, el precio de los otros, pues es caro. En comparación con los otros, su precio es caro. Y no está justificado por los elementos que trae. Lo único que lo justifica es que la editorial haya tenido que pagar los derechos de Star Wars. Pero en sí no vale 38 euros. Aparte de la licencia que haya que pagar. Bueno, pues el juego, pues evidentemente es un juego de building, es un juego de cartas, un juego de enfrentamiento para dos jugadores. Como veis, además, pues la caja en este sentido pues no se aprovecha en su totalidad, y de hecho es un juego de Star Wars que viene tematizado con todos los personajes de la saga. No, faltan muchísimos personajes, y por lo tanto, teniendo además conocimiento de cómo funciona en las cuestiones en Fantasy Flight, pues nos tememos que habrá expansiones. En un juego básico de build y enfrentamiento de dos jugadores va a haber un mercado de cartas, en el que normalmente va a haber un montón de unas cartas básicas que suelen rondar la decena, la docena. En este caso son pilotos del borde exterior, que son unas cartas un poco básicas, pero cuando no tienes opción de comprar buenas cartas, pues bueno, en estos juegos sueles tener acceso a una carta un poquito más básica que por lo menos te permita comprar algo e ir mejorando tu mazo. Y después pues hay un mercado de cartas, porque en este tipo de juegos los jugadores parten cada uno con un mazo inicial. En este caso hay un mazo para los rebeldes y hay otro mazo para el imperio.
Los mazos en este tipo de juegos suelen ser totalmente idénticos en el principio del juego. Los dos jugadores tienen las mismas cartas. En este caso se repite, las cartas son iguales, pero son iguales en cuanto a su capacidad o las habilidades o las posibilidades que te ofrecen. Pero son diferentes porque vienen ilustradas y representadas para cada uno de los dos bandos. El bando de la República tendrá cartas con ilustraciones acordes con la República, pues el Imperio tendrá las cartas acordes con elementos y personajes relacionados con el Imperio, pero las capacidades de las 10 cartas iniciales que tienen los jugadores son idénticas, van a poder hacer lo mismo porque van a tener la misma capacidad. ¿Y qué ocurre en este tipo de juegos? Bueno, pues que con estas cartas, estas 10 cartas se barajan y se cogen 5, que será nuestra mano inicial. Y además tendremos, normalmente en los juegos de enfrentamiento, tendremos que atacar al otro. Bueno, no os dije que teníamos una carta de ayuda con la secuencia del turno, con algunas cosas básicas, resumen de las reglas principales que cada jugador va a poder tener. Como decíamos, estos juegos de construcción de mazo de enfrentamiento directo, lo que vamos a tener que hacer es vencer al otro causándole daño, eliminando, bajando algún tipo de contador. Pues un contador de vida total, un contador de daño de alguna estructura o carta. Bueno, siempre hay que atacar algo y cada juego, pues bueno, intenta tener su pequeña personalidad y hacerlo de manera diferente. En Star Wars lo que hay es que tanto la República como el Imperio lo que va a tener es una serie de bases repartidas por la galaxia. En la partida básica vienen 10 bases para cada uno de los dos bandos en la caja, y en la partida básica pues se nos indica que tenemos que coger 5 bases concretas y empezar con una de ellas, que lo que hace es que los dos tengan una base que no tiene ningún tipo de habilidad y que además tiene la misma resistencia, el mismo valor que hay que atacar por parte del contrario. A partir de ahí, según se van destruyendo las bases, los jugadores pueden elegir cuál quieren, tienen diferente puntuación de vida o de resistencia, y parecería lo más lógico elegir las más potentes. Lo que ocurre en este juego es que las bases además ofrecen determinadas habilidades, y puede ser que alguna base que tenga un poquito menos de vida, un poquito menos de resistencia, nos interese porque su habilidad nos permita jugar una estrategia mejor según se va desarrollando la partida, y pueda ser que en lugar de utilizar una base de resistencia 16, pues prefiramos una de 14 porque su habilidad pues nos interesa más en el transcurso en ese momento de la partida. En la partida básica hay que eliminar 3 bases del contrario, no las 5, sino que tenemos la primera obligatoria, luego iremos eligiendo según nos las van derrotando una, luego otra, cuando nos destruyen 3, el primero que destruye 3 del contrario gana. Otra modalidad, otra versión del juego, pues nos permite elegir entre las 10 bases de otra manera diferente, y las instrucciones nos indican que podremos jugar a eliminar 4 bases del contrario, es lo que más se repite, eliminar 4 bases del contrario en el manual de instrucciones. Bueno, incluso mencionan hasta 5. Más quizá no. Alguna vez ya hemos escuchado que hay gente que al principio, cuando el juego está a punto de salir, decían, bueno, pues habrá que jugar a destruir las 10 bases. Bueno, con la cantidad de cartas que trae, el mazo de la galaxia trae 90 cartas, pues hombre, siempre hay que dejar un poco también la emoción de qué cartas saldrán, qué cartas no saldrán, en esta partida salieron estas, en esta partida salieron otras, y por lo tanto, jugar a más de 4 bases, pues yo creo que si las propias instrucciones lo dicen, por algo será. No hay que intentar tener un super mazo y acabar con todas las cartas, sino que, bueno, le da más variabilidad a las partidas. Yo creo jugar a destruir 4 bases, porque eso hará, perdón, eso hará que muchas cartas no lleguen a salir, no lleguemos a comprarlas, y la variedad de las partidas sea mayor. Una vez dicho esto, las cartas, recordad, 10 cartas, cogemos 5, las cartas en general, en todos los juegos de construcción de mazo, lo que nos van a aportar son 2 cosas básicas. Valor de ataque para destruir eso que hay que destruir en ese juego, según la temática, y valor de compra para poder adquirir cartas mejores que al adquirirlas irían a nuestra zona de descarte, y en próximos turnos, porque cuando nuestro mazo de robots se termina y está todo en el descarte, barajamos, y en próximos turnos, cuando volvemos a coger las 5 cartas para la mano, ya nos empiezan a venir las cartas que vamos comprando del mercado. Y en eso consiste un juego básico de construcción de mazo y de enfrentamiento. En, por un lado, utilizar el valor de ataque para destruir al enemigo, y por otro, utilizar el valor de compra para adquirir mejores cartas, mejorar nuestro mazo y mejorar nuestras posibilidades de vencer al enemigo. Esa sería la base del juego. ¿Qué elementos que diferencian un poco, aunque solo sea estéticamente o visualmente, este juego de los otros que veremos después, juegos básicos de construcción de mazo de enfrentamiento entre 2 jugadores? Bueno, el más importante de todos, el que lo diferencia realmente,
es que normalmente en el mercado de cartas los jugadores pueden acceder a las cartas sin límite, es decir, pueden comprar cualquier carta o varias cartas si tienen capacidad de compra entre sus cartas para poder hacerlo. Y entonces compran indistintamente, y cuando compra se va reponiendo, y bueno, pues así en cada turno se van comprando cartas. En este juego, al haber la República y el Imperio, ya hay una primera diferenciación en la que, como veis, hay unas cartas que están colocadas de una manera y otras de otra. Las que están colocadas de esta manera, digamos, de forma horizontal, son cartas llamadas neutrales y que puede comprar cualquiera de los dos bandos, le puede servir a cualquiera de los dos bandos, y por tanto eso también da variabilidad a las partidas. Y las cartas que están puestas de esta manera están, por un lado, puestas hacia el Imperio, las que son cartas imperiales, y puestas hacia la República, pues las cartas que corresponden a ese bando. Las cartas de la República solo las podrá comprar este jugador, las cartas del Imperio solo las podrá comprar este jugador. Pero ¿qué ocurre? El juego incorpora una variante interesante en el que, además de poder atacar a las bases enemigas para destruir 3 bases o 4 bases y ganar la partida, podemos atacar a las cartas que están en el mercado antes de que el enemigo las compre. Por eso tienen como dos lados, el lado que ve el comprador, cartas de la República, y el lado que ve el jugador contrario, en el que ve un valor de defensa de esta carta y una recompensa si la destruye. Y por lo tanto aquí se mete un nuevo elemento, porque hay cartas muy potentes, pues como Darth Vader, como Luke Skywalker, como Chewbacca. Entonces, a lo mejor a mí no me interesa que el contrario consiga esa carta porque puede desnivelar mucho la partida según cómo va evolucionando, porque no me han tocado cartas muy buenas o no han salido cartas muy buenas en el mercado. Bueno, pues yo podría atacarla y mandarla ya a los descartes, ¿vale? Y por lo tanto el jugador contrario no tendría acceso a esa carta. Introduce esa innovación. Después, las cartas tienen habilidades, esto pasa en todos los juegos de construcción de mazo, tienen diferentes habilidades. Aquí una de ellas se representa por la fuerza. La fuerza se mide en este marcador, en una posición central, y luego la fuerza puede estar hacia el Imperio o puede estar hacia los rebeldes. Si está en la parte límite más cercana de tu posición, además te concedería un recurso al principio de cada turno, pero en cualquier caso esto sirve básicamente para que haya unas cartas que dicen que si la fuerza te acompaña, es decir, la habilidad de esa carta la vamos a poder utilizar en función de dónde esté el marcador de esta fuerza. Pero al final simplemente esto lo que representa es la posibilidad de utilizar una habilidad de una carta. No inventa nada, pero simplemente lo que hace es condicionar que puedas utilizar la habilidad de la carta a que el marcador esté posicionado hacia tu lado. Simplemente es eso, tampoco es una gran revolución. Y por lo demás, bueno, pues aporta recursos de forma física, porque a veces, bueno, simplemente se puede llevar la cuenta de la vieja, de los valores que tienes y comprar, que es como al final acabas haciendo las cosas. Estos serían los recursos para comprar, que al final terminas por no usarlos porque no hace falta, y los que se usarían serían los contadores de daño, que los vas colocando en las cartas que vas atacando de las bases, para, bueno, en el momento en el que igualas o superas el valor de resistencia, pues eliminarías a ese contrincante. Como elemento más a añadir es que existen lo que se llaman las naves de línea, y estas naves de línea, que las pueda haber particulares de cada bando o también neutrales que puede tener cada uno, al comprarlas lo que hacen es que hacen como una barrera contra el objetivo de la base principal, de manera que el enemigo, cuando quiere atacar nuestra base, primero tendría que destruir la base de línea para poder acceder ya a atacar a la base principal, y por lo tanto retardamos el hecho de que sus ataques puedan acabar con nuestra base principal. Pues en este juego esto sería lo básico, que es lo básico de cualquier juego de construcción de mazo, pero con estas pequeñas características que nos trae este Star Wars Deck Building Game. Además del valor de compra y del valor de ataque, evidentemente algunas cartas aportan un valor de la fuerza, que es lo que permite hacer variar la posición de este marcador hacia el lado del bando en el que tú estás jugando. Por lo demás, pues es un juego característico de construcción de mazo. 90 cartas en el mazo de Robo de la Galaxia, que es lo que va a dar variedad y rejugabilidad al juego, y 38 euros de vellón que cuesta este Star Wars Deck Building Game, con el añadido de que si lo comprabas en tienda física, pues tenías estas bonitas fundas de regalo, que bueno, pues es una cosa bastante interesante. Vamos a ver ahora otra de las opciones. Bueno, pues Harry Potter Hogwarts Battle, defensa contra las artes oscuras. Aquí ya bajamos 13 euros, desde los 38 que cuesta el Star Wars Deck Building Game hasta los 25 que cuesta este Harry Potter Hogwarts Battle, que viene con esta presentación de la caja.
pues habitual también en algunos juegos, aunque no de lo más frecuente, y la caja es un poquito más comedida en tamaño, pero sin embargo el mazo de robo, el mazo de mercado principal, en lugar de las 90 cartas de Star Wars, tiene 121 cartas. El manual también, bueno, pues nos acompaña perfectamente en este juego, también sencillo, con la misma mecánica y la misma forma de juego que el otro. Ya nos acompaña un tablerito, un poco más grande que el de la fuerza te acompañe, y bueno, una serie de cartas según la casa de Hogwarts que vaya a representar cada uno de los dos jugadores, por lo tanto también tenemos, bueno, pues variación en este sentido. Luego unos pequeños standees que representan al jugador en función de la casa que haya escogido. Aquí también tenemos bolsitas de recursos varios, que como decíamos, algunos se utilizarán más, otros se utilizarán menos. Fichas para marcar quién va ganando cada una de las rondas, porque este es un juego que se juega al mejor de 5 rondas. Y es un juego más family friendly porque aquí no matamos a nadie. Aquí estamos representando ese entrenamiento contra las artes oscuras que en los libros y en las películas de Harry Potter habréis visto que los alumnos en Hogwarts se entrenaban luchando unos contra otros con los hechizos para defenderse de las artes oscuras. Y lo hacían encima de esa tarima en la que se iban lanzando hechizos un alumno a otro. Y esto es lo que intenta representar este tablero, esa tarima en la que se iban enfrentando los alumnos en entrenamiento contra las artes oscuras. Por lo tanto, aquí no matamos a nadie, se trata de aturdir al contrario en una partida de 5 rondas, y pues el mejor de 5, el que primero gane 3 rondas, pues sería el ganador de la partida. A partir de ahí, pues es lo mismo, si conseguimos que siempre alguna cartita se nos queda por ahí metida, sería lo mismo, vamos a tener un mazo de cartas de mercado, que en este caso tiene muchas más cartas que en el caso de Star Wars, y después también vamos a tener un mazo de maleficios, que es una de las cuestiones también que diferenciaría a este juego, como Star Wars también hace sus diferencias, ahora explicaremos un poquito más, y después también, lógicamente, pues vamos a tener los mazos iniciales para los jugadores que también en este caso van a ser idénticos. Montamos un poquito el setup y explicamos para que veáis, bueno, pues cómo se mueve este juego en comparación con el que acabamos de ver de Star Wars. Estamos en este aula en el que los alumnos se están preparando para defenderse contra esas artes oscuras. Entonces tendremos un standee que representa a la casa que hemos elegido. Por cierto, que los dos jugadores pueden elegir la misma casa. Las cartas vienen preparadas para que los dos puedan ser de Gryffindor, los dos puedan ser de Ravenclaw, de lo que quieran. En este caso hemos cogido a Hufflepuff y a Ravenclaw, para no coger los típicos Gryffindor y Slytherin, que todo el mundo son los más habituales. En cualquier caso, tenemos los tokens para el combate, para la recuperación de la vida, porque por cierto, en estos juegos, no lo dijimos antes cuando hablábamos del Star Wars Deck Building Game, en estos juegos también algunas cartas permiten recuperar vida, recuperar parte del daño que hemos recibido, eliminarlo. Entonces, no hay un elemento específico visual que lo represente en Star Wars, pero algunas cartas te permiten recuperar vida y eliminar daño de las bases que cuando te lo están anotando el jugador contrario. Y aquí, bueno, pues sí se representa con estos corazones la posibilidad de recuperar, en este caso no sería vida, sino de recuperarte de esa fase en que te va ganando el otro hasta que llegues al aturdimiento. Pero bueno, como decíamos, las cartas iniciales, donde nos explica un poquito cómo es el turno, que es muy sencillo. Igualmente tenemos un mazo de mercado que es más grande que en Star Wars, de 90 pasamos a 121 cartas, y se despliegan algunas menos, se despliegan 4. También tenemos un mazo de libros, que es esa carta, digamos, de última opción, como eran los soldados del borde exterior, o algo así, que llamaba Star Wars, pues esas cartas a las que podemos acudir cuando no podemos comprar otra cosa. Bueno, pues una carta que es mejor que las cartas básicas, pero que, bueno, cuando no podemos acceder a una mejor. Y en este caso se incorpora, pues es una característica, como Star Wars tenía las suyas, se incorpora un mazo de maleficios. Y ahora explicaremos cómo funciona.
Al principio es lo mismo, aquí sí que las cartas son totalmente idénticas, no vienen identificadas por casa, son iguales para los dos jugadores, pero sí que los jugadores disponen de 3 animales que pueden escoger como sus acompañantes. Pueden escoger un sapo, un gato o una lechuza. Y escogen uno y los otros van para la caja. Tienen los dos jugadores las mismas posibilidades, pero según el animal acompañante que elijas, ese animal te va a dar unas habilidades diferentes. Y por lo tanto aquí hay una pequeñita asimetría al inicio, en el caso de que los jugadores elijan a un animal acompañante diferente. En ese caso se produciría una pequeñita asimetría de inicio, pero incluso podrían escoger los mismos animales. Igual que en el otro juego, pues se barajarían las cartas, se cogerían las cartas de inicio y esas cartas nos van a permitir aplicar daño al contrario, que en este caso sería que en esta zona de entrenamiento del aula de preparación para defensa contra las artes oscuras vamos retrocediendo pasos en esta tarima donde los alumnos se están enfrentando. Los corazones nos permitirían, las cartas que nos den esa recuperación de vida, nos permitirían recuperar posiciones en esta tarima de enfrentamiento. Y al final, si los daños que nos infligen las cartas nos hacen retroceder tantos puestos, uno por cada punto de daño que recibimos, hasta la posición final, entonces quedaríamos aturdidos y el contrario ganaría esa ronda. Se nos asignaría una de estas fichitas de calavera que pondríamos en nuestra tarjeta de casa de Hogwarts, nuestra tarjeta de inicio. Y por lo tanto hay 3 espacios, el primero que cubra los 3 espacios porque lo han aturdido 3 veces perdería la partida. Bien, iremos comprando cartas del mercado y las iremos poniendo en el descarte y tendremos hechizos, tendremos objetos y tendremos aliados. Los objetos y los hechizos los incorporamos y nos van a ir permitiendo pues, tener pues, ataque, defensa, opción para comprar más cartas, etc. Pero las cartas tienen una peculiaridad y es que algunas de ellas llevan el símbolo de las casas. Si compramos cartas que coinciden con nuestra casa inicial, eso nos va a permitir añadir un combo más, porque la carta va a tener determinadas habilidades y al final, normalmente, las cartas que tienen un símbolo de casa, vemos por ejemplo estas dos y esta no lo tiene, las cartas que tienen un símbolo de casa añaden una segunda habilidad que se podrá poner en práctica si coincide que tenemos esa casa seleccionada desde el principio de la partida. No todas las cartas tienen identificada una casa y por lo tanto habrá unas cartas que serán más interesantes en función de la casa que cada jugador tenga y por tanto más variabilidad y en las partidas si escogemos casas diferentes de inicio pues podremos utilizar las habilidades de esas otras cartas. Por ejemplo, como en este caso, si tenemos habilidades de Slytherin y de Gryffindor y no es ninguna de las casas que hemos escogido, pues esas habilidades en esta partida no podrán ser utilizadas. En otra partida será diferente. Ahí tenemos más rejugabilidad. Y en cuanto a los aliados, pues igual se compran y pasan al descarte, pero cuando salen a juego, el aliado permanece en la mesa, porque no hemos dicho que nuestra mano de cartas en estos juegos de construcción de mazo, nuestra mano de cartas, las utilicemos todas o no en nuestro turno, todas se descartan al final de turno. Pero, igual que pasaba en el Star Wars, que las bases de línea quedaban defendiendo esa base principal para que no pudiera ser atacada y tuviera que ser derrotada primero esa base de línea, los aliados que jugamos durante la ronda no pueden ser atacados, pero sí nos van a aportar habilidades de forma permanente durante esa ronda. Y una ronda es hasta que uno de los dos jugadores pues sea aturdido y por lo tanto se gane una ficha de aturdimiento y haya que reiniciar, digamos, el juego. En el momento en que se produce el aturdimiento de unos jugadores, los aliados que estaban en la mesa pasan a nuestro mazo, se baraja todo y empezamos otra ronda nuevamente. Pero por lo tanto, tener aliados y sobre todo aliados de nuestra casa, pues será un valor añadido a nuestro mazo personal de cartas, en esa mejora de construcción de mazo. Y por último, como una característica de este juego, estaría el mazo de maldiciones. Va a haber algunas cartas que indiquen que el jugador debe de añadir a su zona de descarte una maldición. ¿Y qué va a pasar? Pues las maldiciones nos van a entorpecer. Cuando nos salga una maldición, cuando robemos de nuestro mazo y nos salga una maldición, pues esas maldiciones nos van a poner impedimentos, nos van a poner trabas. Pues por ejemplo, que vamos a desterrar la primera carta de tu mano, por ejemplo. Esta otra nos dice que adquirir cartas te va a costar un recurso adicional en este turno. Bueno, pues nos van poniendo pequeños impedimentos que también serán diferentes en las partidas y bueno, tiene su variabilidad.
En principio es un juego que parece cerrado, no tenemos conocimiento de que vaya a tener expansiones, aunque bueno, todo es posible en la vida, pero bueno, es un juego cerrado y que no necesitaría de por sí, porque los personajes y las cartas que aparecen son suficientes para que los aficionados a Harry Potter pues se den por satisfechos, no así como pasaba en Star Wars, en el que faltan bastantes personajes y seguramente habrá ampliaciones. 25 euros contra 38 euros de Star Wars, que por cierto nos da la opción de jugar Star Wars a 4 jugadores, ¿pero cómo? Pues nos dicen que comprando otra copia. Por lo tanto, para jugar 4 jugadores ya necesitaríamos gastar 76 euros. Este es Harry Potter Hogwarts Battle, defensa contra las artes oscuras. El funcionamiento ya veis que es el mismo, la temática es distinta y tienen pequeñas peculiaridades que le dan personalidad al juego. Y además, más económico. Vamos ahora con la tercera y última de las opciones. Y vamos ya con el tercero en discordia, Star Realms, en este caso el Star Realms Frontiers, que es un poquito más completo que los mazos básicos. Los mazos básicos de Star Realms, el inicial, que se llama tal cual, y luego el Colony Wars, pues vienen en una caja tal cual de mazo de cartas, una caja pequeñita en que solo vienen las cartas y un pequeño manual en un desplegable tipo prospecto de medicamento, para entendernos. Y este es un poquito más completo. Aún así, 18 euros, 7 euros menos que el Harry Potter y 20 euros menos que el Star Wars Deck Building Game. Ahora veremos si hay grandes diferencias o no. De partida, Star Wars tiene 90 cartas en el mazo de mercado general, este tiene 80 cartas, tiene unas pocas cartas menos, y el Star Wars Deck Building Game es un juego de enfrentamiento para 2 jugadores con una única modalidad de juego en el que lo que podemos hacer es variar cuántas bases queremos destruir en la partida. Este pequeño Star Realms Frontiers, por esos 20 euros menos y esas 10 cartas menos en el mazo de cartas, nos ofrece ese mismo juego de enfrentamiento a 2 jugadores, nos ofrece el juego también a 3 o 4 jugadores, nos ofrece como media docena de modalidades de juego para esos 2, 3 o 4 jugadores, nos ofrece juego en solitario y nos ofrece juego en cooperativo. El juego en solitario y el juego en cooperativo se realiza luchando contra una serie de jefes o de bosses o de naves brutales que vienen representadas por estas cartas de gran formato en el que cada una tiene una configuración y una serie de requisitos, y una serie de habilidades y una serie de requisitos para poder vencerlas. Y se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo, 2 jugadores contra este boss, este jefecillo con el que hay que acabar. Como os decía, la caja viene preparada para jugar 2, 3 o 4 jugadores, trae todos los elementos y aparte esas modalidades de juego que decíamos. Tiene varias modalidades que nos las explica aquí e incluso añade modalidades de juego en el que se podrían incorporar un quinto y hasta un sexto jugador. En modalidades también de juego diferente. Para eso, evidentemente, hay que comprar un segundo mazo. En este Star Realms Frontiers, pues vamos a tener 4 mazos de inicio de juego, porque se puede jugar hasta 4 jugadores. Y ya vienen los 4 mazos, que también son 4 mazos básicos, y mazos idénticos también de 10 cartas para los 4 jugadores. Bien, es un juego de enfrentamiento a 2, que es como la mayor parte de la gente suele jugar, pues utilizarían 2 mazos. Además, este juego, así como el Star Wars viene diferenciado en los 2 bandos, los rebeldes y el imperio, aquí el juego viene, las cartas vienen identificadas por facciones de la galaxia, podemos decir. 4 facciones que se representan por pues un dibujo concreto, un emblema concreto y los 4 colores típicos del rojo, azul, verde y amarillo. De la misma manera, cada jugador, en esos 4 colores, verde, azul, rojo y amarillo, va a tener 2 cartas con las que ir marcando, van a ser cartas marcador para marcar los 50 puntos de vida, puntos de autoridad que llama el juego, y según le van atacando, va restando estos puntos. Se aplican directamente sobre esta reserva de puntos de autoridad que tienen los jugadores. De igual manera vamos a tener pues la carta a la que acudir cuando no podemos comprar otras cosas. Aquí también va a haber que son las exploradoras. Ya veis que estos juegos son similares, como os decíamos al principio. Y luego vamos a tener un mercado de cartas en el que todos los jugadores vamos a poder comprar todos los tipos de cartas. Y básicamente hay 2 tipos de cartas. Tenemos las cartas de naves y las cartas de bases.
Las cartas de naves, pues igual, es decir, aquí vamos a tener lo mismo, vamos a tener un valor de compra, vamos a tener un valor de ataque y también vamos a tener un valor de autoridad, de recuperación de vida, como decíamos también en los otros juegos. Y algunas cartas estarán enfocadas en unas cosas y otras en otras. Las 4 facciones no son iguales. De hecho, si acudimos al manual y esos 4 colores de facciones, se representa el azul, es la Federación Comercial, y la Federación Comercial está especializada en generar grandes cantidades de valor comercial, valor de compra, y en ganar autoridad, bueno, pues recuperando vida. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos 2 cartas de la Federación que nos dan valor de compra y nos permiten recuperar vida, ¿no? Es evidente. Después los blocks, que serían los verdes, que ahora mismo aquí no tenemos ninguna, pues son los mejores a la hora de generar enormes cantidades de valor de combate. O sea, los verdes nos van a permitir atacar. Y además retirar cartas indeseables de la fila central comercial. Vamos a poder eliminar cartas, así como hacíamos también en Star Wars, pues aquí también lo vamos a poder hacer, vamos a poder quitar cartas de la fila central comercial. Las amarillas, el Imperio Estelar, es una facción orientada al combate también, que permite además robar muchas cartas y obliga al oponente a descartarse. Entonces nos va a permitir mover mucho nuestro mazo, la facción de color amarillo, el Imperio Estelar. Y por último las rojas, el Culto Máquina, obtiene la mayor parte de su poder de ser capaz de retirar de su mazo cartas indeseables, o sea, de limpiar de tu mazo de esas cartas de inicio que valen para poco, y de disponer de una cantidad de bases diseñadas para defender su vida, su autoridad. Y además este juego tiene 2 tipos de bases, independientemente de las facciones, que vienen representadas por un escudo que puede ser negro o plateado. Cuando jugamos una base, igual que pasaba en Star Wars con las naves de línea, va a ser necesario atacar y destruir esta base antes de poder seguir atacando la puntuación de vida general del oponente. Pero luego hay unas bases que pueden ser atacadas o no, porque si están las bases con el escudo de fondo plateado y no las de fondo negro, podemos atacar igualmente el valor de vida general del oponente. Pero ¿qué ocurre? Las bases, como ocurre también en las bases de línea en el Star Wars, nos aportan, en el caso de Star Wars, recursos, y aquí nos aportan diferentes habilidades. Pues por ejemplo, esta base aporta combate, y esta base, pues ya veis, aporta combate, compra y aporta recuperación de vida. Es cierto que yo puedo atacar directamente, si hay una base de este tipo, puedo atacar directamente al oponente, pero si esta base se mantiene en juego, en cada turno del oponente me va a estar machacando ataque, le va a estar permitiendo comprar más y mejores cartas y le va a estar permitiendo recuperar 5 puntos de vida en cada turno. Entonces, vale, puedo atacarle sin tener en cuenta esta base, pero si no la elimino me va a estar dando ahí la tabarra. Entonces, desde el punto de vista estratégico, el hecho de que haya bases que impiden atacar al enemigo y bases que permiten atacar al enemigo, pero que dejarlas ahí es un inconveniente, pues a la hora de la estrategia del juego también introduce ese elemento interesante. Y al final, pues consiste en lo mismo, es decir, comprar cartas para mejorar nuestro mazo y tratar de vencer al oponente reduciendo su vida. En este caso, lo que ocurre además es que a través de estas grandes cartas de los automas, de esos enemigos grandes, pues vamos a poder jugar bien en modo solitario, bien en modo cooperativo, para tratar de superar estos desafíos que incluyen diferentes configuraciones, reglas de preparación y características y habilidades de esos enemigos que nos vamos a encontrar. Y por lo tanto, en una caja más reducida de tamaño, muchísimo más reducida en precio, pero sin embargo no es reducida la experiencia de juego, sino al contrario, la experiencia de juego se incrementa. Pero aquí no acaba todo, porque decíamos que teníamos 2 posibilidades. Si queremos añadir incluso un quinto o un sexto jugador, compramos un mazo básico, incrementamos el precio total hasta los 32 euros, todavía por debajo de los 38 de Star Wars, y eso sería una opción. Pero si lo vamos a utilizar básicamente como un juego de enfrentamiento a 2 jugadores, tenemos otra opción que nos va a permitir mejorar el juego todavía más y por debajo del presupuesto del Star Wars Deck Building Game. Vamos a contaros cómo se puede hacer esto. Bueno, pues Star Realms puede ampliarse de una manera muy económica, y que es a través de los sobres. Los sobres vienen costando un poquito más de 3 euros, de manera que si teníamos 20 euros de diferencia entre el Star Realms y el Star Wars, más o menos podríamos comprar 5 sobres, y eso nos situaría aproximadamente quizá en unos 18 euros, una cosa así. Por lo tanto, con la suma de juego estaríamos en unos 36, todavía incluso no habríamos llegado a los 38 del Star Wars. 5 sobres, tenemos de todo, tenemos de naves, de bases, de
de héroes, en fin, un montón de sobres. Pero nosotros hemos elegido 5 sobres que junto con el juego Frontiers nos llega a la barrera de los 36 euros, 2 euros menos que Star Wars Deck Building Game, y nos deja un juego de Star Realms, un juego espectacular. Y vamos a explicaros los sobres que hemos elegido entre la multitud de sobres que hay, por si os podría interesar o por si no los conocéis y queréis saber un poco cómo funciona esto. Así que vamos a verlos. Una de las primeras cosas que os queríamos proponer son los llamados mazos de mando. En cada uno de estos sobres, que hay un montón de ellos y podéis elegirlos según vuestros gustos, que además pueden venir vinculados con diferentes facciones, lo interesante es coger mazos de mando que tengan vinculación con facciones diferentes para que la partida pueda ser asimétrica en toda su extensión. ¿Qué aportan los mazos de mando? Bueno, los mazos de mando lo que nos aportan son mazos iniciales asimétricos para los jugadores. Ya no vamos a empezar con el mismo mazo cada uno. Vamos a tener unas cartas para controlar los puntos de vida iniciales, que normalmente en Star Realms son de 50, pues aquí este mazo de mando nos trae al jefe de flota Nandi, y esta mujer de la galaxia tiene una mano de 5 cartas, pero sus puntos de vida se incrementan a 68. Y a partir de ahí trae una serie de cartas individuales que no aparecen en otros mazos de mando, y que van a ser cartas que tampoco vienen en los juegos base, y que algunas de ellas son más genéricas, incluso también aparecen algunas de las que aparecen en los mazos tradicionales, pero algunas son bastante potentes. E incluso aparecen las llamadas cartas de Gambito, que los que nos dan son habilidades durante la partida, y que van a ser habilidades únicas de ese jugador con ese mazo. Y además su mazo viene caracterizado con cartas de determinadas facciones que lo que le van a hacer es poder establecer sinergias y combos con las cartas que vayan saliendo en el juego con esas facciones, porque al igual que pasaba en los juegos anteriores, las cartas tienen unas habilidades básicas y después pueden tener una segunda, incluso una tercera habilidad en función de si la carta puede combarse con cartas de determinadas facciones. Por lo tanto, estos mazos de mando lo que crean es un inicio totalmente asimétrico e introducen para ese jugador, para el resto de la partida, unas cartas únicas que el otro jugador no va a poder tener acceso y que no están disponibles ni en los juegos base ni en otros mazos de mando. En este otro caso, pues tendríamos al jefe supremo Nembur, que tiene una mano de 6 cartas y tiene 66 puntos de vida. 2 puntos menos de vida iniciales, pero una carta más en la mano en cada turno. Tiene también cartas bastante potentes, incluso ya veis que puede ejecutar varias acciones con las cartas de Gambito que le dan habilidades muy interesantes. Hay alguna carta que le permite adquirir cartas gratuitamente y bueno, y luego cartas que aportan, bueno, diferentes elementos, y luego otras pues un poquito ya más suaves, incluso genéricas, para que tampoco, bueno, sea muy descompensado, pero bueno, sí, la verdad es que son estos mazos de mando una opción muy interesante para tener un juego totalmente asimétrico y crear unos bandos diferenciados y dar un poco de personalidad a tu partida y dar mucha variabilidad. Otro sobre interesante de Star Realms es el sobre de misiones. Esto cambia totalmente la forma de jugar y la forma de ganar. Ya veis que se explica en esta carta. Aquí se explica lo que consisten las misiones. Al final son unas cartas que se reparten a los jugadores, bien se les pueden dar 3 directamente o bien se les pueden dar 5 y que elijan 3. Lo que va a ocurrir es que estas cartas nos van a establecer un objetivo que tenemos que cumplir en un turno determinado. Bueno, no es que nos establezcan en qué turno tenemos que hacerlo, sino que el objetivo que nos plantean, si en un turno lo completamos, de las 3 cartas que tenemos, pues revelamos, oye, pues he cumplido el objetivo que me planteaba esta carta de misión. Y automáticamente recibes la recompensa que te da la carta por cumplir ese objetivo. Pero es que además, en el momento en el que hayas cumplido las 3 cartas de misión que se te asignaron o que seleccionaste entre las opciones que tuviste al principio de la partida, en el momento en el que cumplas las 3 misiones, ganas la partida. Entonces, por lo tanto, ahí ya la estrategia cambia muchísimo, porque incluso aquel que esté a punto de perder todos esos puntos de vida, que el otro le lleve una buena ventaja con los puntos de vida, pues si cumple las misiones tiene una opción de ganar. Es decir, puedes ganar, incluso aun cuando estás a punto de morir, puedes ganar si completas las 3 misiones. Esto le da una visión completamente distinta a las partidas, y es muy interesante combinar esto con los mazos de mando personalizados, que crean esa asimetría, y revoluciona completamente las partidas de Star Realms. Tener este mazo de misiones pues es algo muy interesante, poco más de 3 euros, y el juego varía un montón.
Otro sobre de cartas, otro pequeño mazo de cartas muy interesante es el mazo de escenarios. Veis que, una vez más, las reglas de este mazo de escenarios se explican aquí. ¿Y en qué consiste? Hay un montón de cartas, rejugabilidad y variabilidad brutal, porque hay un montón de cartas. ¿Y qué va a pasar con estas cartas? Se va a barajar el mazo y se va a escoger una carta de escenarios. ¿Y qué va a hacer esa carta de escenarios? Va a modificar las reglas o va a introducir una nueva condición, una nueva situación que va a afectar a los jugadores durante la partida. Algunas de ellas afectan solo al inicio de la partida, pero otras son permanentes y tienen su efecto durante toda la partida, porque pueden afectar al coste de determinadas cartas, a la forma de conseguir determinadas cartas, o pueden afectar al valor de vida de los jugadores o a alguna cuestión al inicio de la partida. Y entonces son escenarios que varían completamente cómo se va a desarrollar la partida, bien al principio o bien durante toda ella, alterando alguna de las reglas, facilitando o, entre comillas, perjudicando aquellas cosas que son normales o a las que estamos acostumbrados, y dan una variabilidad muy interesante y, bueno, y rejugabilidad total, porque los escenarios son muy variados, alteran la partida, no muchísimo, pero sí lo suficiente como para que haya que adaptarse una vez más a esa nueva situación y probablemente pues, nos haga cambiar la estrategia o algo que no habíamos pensado al escenario, facilitarnos determinada cuestión, pues a lo mejor ya tiramos por ahí que no lo teníamos pensado. En fin, el sobre de escenarios también es bastante interesante. Y por último, un sobre que es muy interesante es el sobre de Gambito. El sobre de Gambito todavía es más interesante si tienes los mazos básicos de Star Realms, porque el mazo de Gambito ofrece los desafíos en solitario y en equipo, 2 desafíos en solitario y 2 desafíos en equipo, que son algunos de los que vienen aquí en la caja de Frontiers, pero por tanto con los mazos básicos los podrías utilizar. Luego vienen 3 cartas idénticas que se pueden utilizar para las cartas, el mazo del mercado, y después cartas de Gambito, que se decide cuántas se reparten a cada jugador boca abajo y nos van a dar habilidades únicas que nos van a dar ventajas durante la partida que no son habituales y no son propias de los mazos normales de Star Realms. Bueno, pues hasta aquí este vídeo comparativo entre Star Wars del Deck Building Game, Harry Potter Hogwarts Battle Defensa contra las Artes Oscuras y Star Realms Frontiers y todos sus accesorios. Diferentes niveles de precio, mismo tipo de juegos, funcionamiento idéntico. Os toca ahora a vosotros elegir cuál es el que más os llama la atención. Como siempre, gracias por vernos, suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito, activa la campanita, os dejaremos en la descripción del vídeo donde podéis encontrarnos en las redes sociales. Gracias a todos, adiós.